está despejado. ¿No? Es bonito. Claro, claro, claro. Ya, perfecto. Bueno, siendo las 11:05, nosotros vamos ahora a dar inicio a la ruta laboral, a esta charla muy importante, donde vamos a hablar del CV del futuro. Mi nombre es Joaquín Jiménez, yo soy el director de las plataformas digitales de MyDNA, ex Grupo DNA, donde dentro de nuestras plataformas, por supuesto, nosotros ofrecemos servicios a lo que son los recursos humanos y lo que son los profesionales o colaboradores de empresas, ¿no? Entonces, les comento un poco que desde MyDNA nuestro interés justamente es poder orientar tanto a empresas como a profesionales a cuál sería su mejor plan de carrera, cómo buscar oportunidades laborales, sea dentro o fuera de las empresas. Y para eso nosotros tenemos muchas plataformas que nos ayudan, por lo menos en parte, en todo lo que es el reclutamiento y selección, todo lo que también es una transición laboral o una vinculación en el caso de las empresas, que se preocupan justamente para que sus ex colaboradores encuentren un próximo desafío laboral lo antes posible y de la manera más eficiente. Y también dentro de lo que son los servicios de recursos humanos tenemos gestión de personas, ¿no? Por lo cual contamos con una serie de plataformas, algunas relacionadas a evaluación psicolaboral, de habilidades, de competencias, de motivaciones, así como también contamos con una plataforma de estudios salariales y beneficios emocionales y beneficios también físicos, ¿no? Para los colaboradores y para los profesionales en cada región de América Latina. Esto siempre con presencia en la región. Así es que, bueno, con eso doy inicio a lo que es la ruta laboral y a nuestra charla que nos convoca, que es el currículum del futuro. Cuento aquí con Mauricio Gutiérrez, un experto en el tema. Él ha sido coach y es coach de una de nuestras plataformas que es justamente de transición laboral, que se llama Genes. Así que un gusto estar contigo de nuevo acá, Mauricio. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, te dejo el micrófono para que te puedas presentar y para que las ya más de 128 personas que están acá participando, no hay presión, te puedan conocer un poco más y para que tú puedas comentarnos un poco sobre este gran tema. Muchas gracias, Joaco, por la presentación. Gracias a todos los participantes por dedicarse un tiempo para compartir con nosotros y para encontrar un poco más de información acerca de un tema que es tan interesante y que, sobre todo, no es que sea un tema que esté de moda o en boga, porque siempre hemos tenido que trabajar el CV, pero que con el paso del tiempo y con el flujo de información cada vez más sencillo, más digital, de pronto no sabemos cómo nos tenemos que alinear con lo que se necesita en un CV. Quiero buscar trabajo, quiero cambiar de trabajo, quiero simplemente trabajar mi CV porque me gustaría tenerlo actualizado, pero no sé exactamente qué se tiene que hacer. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es conversar un poquito acerca de estos elementos. Lo primero que yo les quisiera contar, un poco para quitar ansiedad con respecto a este contenido, es que no existen fórmulas para armar un currículum. Así como cuando uno va a un evento, yo voy a una fiesta, voy a una reunión, voy a un matrimonio, voy a un funeral, cualquier evento al que yo tenga que ir donde hayan otras personas que me vean, no existe una fórmula para vestirse. Existen ciertos códigos, ciertos criterios, pero no hay una fórmula concreta. Entonces, no todos vamos a utilizar los mismos criterios y aquí solamente vamos a ayudarlo con algunas ideas para que ustedes sepan por dónde podrían ir. Antes de entrar ya de lleno en el tema, quiero que me conozcan un poquito más para que sepan quién es Mauricio Gutiérrez y les está contando todo esto. Yo soy psicólogo clínico de la Universidad Católica aquí en Lima. En realidad nunca me dediqué a la psicología clínica de manera demasiado profunda porque luego migré hacia recursos humanos y estuve trabajando aproximadamente unos 10 años como consultor en selección y headhunter. Entonces, a lo largo de esa experiencia, tuve que revisar muchísimos currículums y en paralelo, siempre hay gente que te manda su currículum y te dice, oye, por favor, ¿tú crees que me puedas ayudar? Este currículum está bien hecho, ¿qué tendría que modificar para que sea más potente? Quiero postular a un puesto y no sé exactamente qué poner. Entonces, no solamente uno lo revisa desde el punto de vista de un reclutador, sino que también lo ve desde el punto de vista del candidato. Y es importante porque encontrar esta mirada desde los dos frentes nos permite manejar un
un lenguaje que puedan entender ambas partes. ¿Qué es lo que yo como persona, como profesional, tengo que poner en el currículum y qué es lo que un reclutador quiere encontrar en el currículum? Eso lo vamos a condensar aquí. Perfecto. Bueno, entonces nosotros tenemos acá una estructura en la cual nosotros vamos a ir paso a paso justamente por este tema. Vamos a dejar las preguntas para el final, pero si quieren ponerlas ya tanto en la parte del Q&A o como en el chat, lo pueden hacer y las vamos a leer al final. ¿Les parece? Genial. Bueno, independiente si es que el CV va a ser de un formato, de otro, o va a ser digital, o va a ser un PDF, o va a ser un Word, independiente de todo eso, nosotros sí tenemos una primera característica que debemos incluir en nuestro currículum. Entonces, la pregunta que te hago es justamente qué caracteriza el CV del futuro. Y creo que hay 3 palabras que tú siempre mencionas que me encantan, que es la respuesta a esa pregunta. ¿Se nos puede explicar un poco más de eso, por favor, Mauricio? Y independientemente del currículum que yo tenga que armar en el país en el que esté, hay que tomar en cuenta 3 elementos esenciales. Número 1, tiene que ser sencillo. Todo currículum tiene que ser un documento que no esté recargado en exceso. Tiene que tener aquello que necesita. Bien, depende mucho también de la cultura. No sé, a ver, en culturas un poco más sajonas, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, el currículum tiende a ser un poco más breve, pero en Latinoamérica tendemos a hacer un currículum un poquito más extenso. Independientemente de la extensión, en ambos casos tiene que ser sencillo. Yo tengo que poder encontrar la información con una relativa rapidez, si es que soy reclutador. Lo segundo es que tiene que estar ordenado. Hay gente, y aunque no lo crean, que pone la información más o menos como la tiene en la cabeza. Aquí voy a poner tal dato, acá voy a poner otro. Y luego cuando un reclutador la lee, lo que encuentra son como salpicaduras de información, retazos que están puestos con algún orden que no entendemos muy bien. El que sea ordenado no quiere decir que tenga que seguir siempre la misma estructura, por ejemplo, ¿no? Datos de contacto y luego mi resumen y luego mi experiencia profesional y luego mi formación académica. No es que tenga que ser tan rígido, pero yo debería poder encontrar con una relativa rapidez esa información que me interesa y verla en bloques. Entonces, yo no voy a poner los datos de contacto al final del documento, o no voy a poner la experiencia laboral al final. Usualmente yo pongo primero lo que quiero que el reclutador vea primero. El orden depende mucho del formato, pero la idea es que haya un orden que haga que la información que yo necesite encontrar sea un poco más intuitivo. Por eso, algo que yo recomiendo mucho a la gente cuando arma un currículum, cuando confecciona un currículum, es prepáralo y muéstraselo a tus amigos, a gente con la cual tienes confianza, simplemente para que te den feedback de estoy encontrando la información bien, lo veo sencillo, lo veo ordenado, ¿no? Solamente por el tema visual. Y el tercer elemento es que sea relevante. Y para mí en realidad es el elemento esencial que une a todo el resto del documento. Si yo preparo un currículum, la información que estoy poniendo debe ser importante, interesante, relevante para el lector. A ver, ¿cuántos somos aquí? Más o menos unas 160 personas. Yo les pregunto, en el currículum que ustedes preparan, en el que prepararían, ¿pondrían, por ejemplo, el jardín de infantes al que han ido? Probablemente la mayoría me diga que no. ¿Pondrían el tipo de sangre que tienen? Yo soy sangre A positivo. Probablemente no. En algún caso sí, pero por lo general no. ¿Pondrían cuál es su comida favorita? Lo más probable es que no. ¿Y por qué no pondríamos esos datos? ¿Pondrían el nombre de su mamá, de su papá, cuántos miembros de su familia hay? Lo más probable es que la mayoría me diga, mira, no se me había ocurrido ponerlo. Y es cierto, no es relevante ponerlo, en principio, porque no es la información que en realidad tendría que tener uno. El que sea relevante quiere decir, dependiendo de lo que va a buscar el lector del CV, yo tendría que poner información. Ejemplo, si yo estoy postulando a un puesto, voy a poner un puesto de jefe, ¿bien? A un puesto de jefe de logística. Tendría que poner esa información que yo tengo en mi perfil que se requiere para el puesto de jefe de logística. Evidentemente, si a mí no me mandan ningún perfil de puesto, no tengo contra qué contrastarlo, tendré que poner información un poco más relevante. Pero si yo veo un perfil de puesto, jefe de logística, requisitos, no sé, 5 años de experiencia trabajando en áreas logísticas,
experiencia liderando equipos, conocimiento de gestión de almacenes y conocimiento de indicadores de gestión, tales, ¿no? Un par de indicadores de gestión. Eso que yo sé, que yo tengo experiencia relacionado con lo que el puesto requiere, tiene que estar en mi currículum de todas maneras, porque es lo que un reclutador va a buscar. Pero si yo de pronto postulo un puesto de jefe de logística, y no sé, a ver, yo soy contador, y pongo, yo tengo experiencia en contabilidad, en tributos, tengo experiencia leyendo estado financiero, evidentemente eso no le va a servir al reclutador y va a mirar mi perfil y va a decir, no, Mauricio como contador no tiene el perfil que estoy buscando. Entonces, tiene que ser esa información que a ustedes les interesa. Les voy a poner un ejemplo aterrizado que en verdad ayuda mucho. Es lo que yo le digo a los usuarios de GEDES. Cuando nosotros salimos con otra persona en plan romántico, ¿no? En plan, acá en Perú decimos en plan de gileo, ¿no? En plan de pololeo. Yo salgo con una persona y a esa persona, por ejemplo, le gusta correr maratones. Y a mí también me gusta correr maratones. Yo me voy a poner a hablar de las maratones que he corrido, le voy a preguntar qué maratones ha corrido la otra persona. Voy a tocar ese tema porque es relevante para la persona. Pero yo salgo con alguien y a mí me gusta correr maratones y a esa persona no le interesa nada correr maratones, pero le encantan las películas de Kubrick. Y yo no hablo para nada de películas de Kubrick. Hablo todo el rato de las maratones que a mí me gusta correr. Lo más probable es que no salga durante mucho tiempo con esa persona porque no le voy a dar la información que le interesa para ver si es que quiere seguir saliendo conmigo. Lo mismo pasa en un proceso de selección y cuando enviamos el currículum. Eso que el puesto requiere, el reclutador tiene que encontrarlo en mi currículum. Si yo no tengo el perfil del puesto, recuerden, yo puedo poner información un poquito más general, pero tengo que asegurarme que eso que estoy poniendo le resulte interesante, por lo menos para llamarme y hacerme una entrevista telefónica. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa, Juanjo? Solamente para cerrar la idea, ¿qué pasa si yo le estoy enviando mi currículum, no sé, a Mónica Laguna? Porque Mónica es una conocida, no es que tenga una búsqueda, simplemente yo quiero enviárselo para que esté al tanto. ¿Qué tengo que poner como información relevante? Ahí voy a ser un poquito más amplia la información, porque no estoy contrastando mi perfil contra el perfil de un puesto. Simplemente quiero que Mónica tenga información de mi perfil profesional. Entonces pondré lo más importante, lo que destaque más de mi perfil. Que de hecho, alguno me podría preguntar, ¿y qué es lo que destaca más de mi perfil? Lo vamos a ver en un rato. Perfecto. Acá están preguntando justamente que se debe adecuar el currículum a cada perfil de cargo. La respuesta es sí, pero nosotros vamos a hablar de eso más adelante incluso, de cómo se puede hacer esto. Y también nos están preguntando dónde se puede revisar la grabación. Nosotros se la vamos a hacer llegar al mail, ¿ok? Con un link donde ustedes van a poder ver toda esta charla de nuevo. Acá Mauricio ya está hablando de qué es lo que es relevante y ese es justamente el segundo tema, ¿no? ¿Qué es relevante? Para mí puede ser relevante una cosa, como dices tú, pero a lo mejor para el reclutador puede ser relevante otra cosa. Ya nos diste algún indicio que tiene que ver con el cargo, tiene que ver con lo que está buscando el reclutador. Sin embargo, sí hay información, un padrón de informaciones en realidad, un patrón que nosotros debemos seguir y debemos mencionar en un currículum. Cuéntanos un poco más de eso, Mauricio, por favor. A ver, en general todo currículum tiene una estructura no estática, pero si leen 100 currículums se van a dar cuenta que hay una cantidad de información que tiende a repetirse. Bloques de información. Por ejemplo, número 1, datos de contacto. Suena evidente, ¿no? Pero alguna vez me ha pasado que me llegó para una postulación un perfil bien interesante. El único problema es que yo no sé cómo me llegó. O sea, alguien me mandó un correo y no tenía ningún dato de contacto. No tenía teléfono, no tenía correo. Entonces, perfil perfecto, buenísimo, lamentablemente nunca lo podía encontrar porque no sabía dónde. Entonces, siempre tenemos que incorporar datos de contacto, un teléfono válido, un correo que nosotros revisemos con alguna frecuencia, algún link a nuestro perfil de LinkedIn, por ejemplo. Eso es algo fundamental, que es algo inicial. Luego un resumen, y el resumen es el tráiler de mi película. Bien, un reclutador lo primero que va a mirar, usualmente, no les digo que siempre, pero usualmente es el resumen. Si yo estoy buscando a una persona para un puesto de coordinador de marketing de producto y necesito que tenga experiencia desarrollando campañas
y lanzamiento de productos, yo debería poner un pequeño resumen en mi currículum donde hable de mi experiencia general. Evidentemente es algo muy amplio, ¿no? Unos 5 líneas más o menos de resumen, donde estoy poniendo esas palabras clave, esas keywords, que me conectan directamente con lo que el puesto requiere. Evidentemente tenemos que ir adaptando el currículum siempre y el resumen es parte de, eso, de esa adaptación. Entonces, si están buscando un gerente de finanzas con experiencia en finanzas corporativas, en mi resumen, de todas maneras, yo debería poner experiencia en finanzas corporativas. En el resumen yo tendría que poner, por ejemplo, en qué industrias tengo experiencia, o sea, industrias como en la industria minera, en consumo masivo, oil and gas, retail, etc. ¿En qué tipo de organizaciones? Tengo experiencia en organizaciones corporativas, familiares, en emprendimientos. ¿Cuántos años de experiencia tengo? ¿Y qué experiencia tengo yo desempeñando cierto perfil profesional? Porque, por ejemplo, yo tengo 10 años de experiencia en finanzas, pero finanzas es muy amplio. Tengo 15 años de experiencia en recursos humanos, es muy amplio. Pero luego puedo poner, tengo tantos años de experiencia en recursos humanos enfocado en selección y capacitación. Tengo 10 años de experiencia en logística, enfocado en operaciones y calidad. Entonces, especificar el rol que yo tengo dentro de mí. Luego, poner mi experiencia profesional. Y esto lo vamos a detallar con más profundidad, pero hablar de las funciones que he desempeñado en mi puesto y de los logros que he alcanzado. Porque las funciones son aquello que tiene que hacer la persona que ocupe el puesto. Ahí yo estoy escribiendo mi posición. Pero cuando hablo de mis logros, estoy hablando de los resultados que yo he alcanzado que generan valor. Y mis logros no son replicables con otro perfil. Es decir, mis logros son solamente míos. Los logros que tiene Joaquín profesionalmente solamente son de él. O sea, nadie tiene exactamente lo mismo logro. Ahí es donde realmente yo me diferencio. Luego hablamos de formación académica, carreras, posgrados, cursos relevantes, alguna información extracurricular que podría ser, a ver, no sé, yo llevo a cabo labor docente, hago labor de voluntariado, soy miembro de algunas asociaciones, etc. Y finalmente información complementaria, que son estos datos periféricos que podríamos poner, que puede ser, no sé, nuestro documento de identidad, podría ser intereses y aficiones, si soy miembro, o sea, algún código, no sé, soy ingeniero y en el colegio de ingenieros tengo tal código. Esa información que es complementaria, que suelen ser 4 o 5 datos muy específicos. Eso como una idea general. Perfecto, genial. Sigamos en el próximo tema, que es justamente detallando un poco más cómo tú das a conocer tu propuesta de valor en el currículum y en la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que hay que demostrar ahí? ¿Qué es lo que hay que dar a conocer? Cuéntanos un poco de eso. Esta idea, Joaco, de la propuesta de valor para mí es esencial porque nosotros, cada uno de nosotros, cada una de las, ¿cuántas personas somos ahorita? Somos 182. Cada uno de los 182 profesionales que somos, tenemos una propuesta de valor. Y la propuesta de valor de cada uno de nosotros es única, es una huella digital. La idea es, pero ¿cómo hago para que mi contraparte, ¿no?, la persona que interactúa conmigo, entienda y conozca mi propuesta de valor? Yo la suelo aterrizar en 4 elementos. Primero, los conocimientos que yo tengo. ¿Qué es aquello que yo sé que el reclutador o el empleador necesita? Si de pronto alguno de ustedes dice, bueno, pero yo no me estoy presentando para un puesto, yo quiero vender mis servicios, entonces tengo que buscar qué es lo que mi cliente necesita, qué es lo que yo sé que el cliente necesita. Lo segundo son las habilidades, que de hecho incluyen conocimientos. ¿Bien? No hay forma que yo sea hábil sin que tenga conocimientos, pero yo puedo tener conocimientos y no ser hábil. Es decir, puedo saber de algo en teoría, pero no haberlo visto jamás en la práctica, o haberlo visto muy poco. Las habilidades son en realidad el corazón de mi propuesta de valor. ¿Qué conjunto de habilidades tengo yo que le va a servir a una empresa o a un cliente? Y las habilidades siempre se sustentan, siempre se sustentan con los logros, porque los logros son los resultados que yo he alcanzado gracias a la puesta en práctica de mis habilidades. Les voy a poner un ejemplo que es el que siempre utilizo y es muy bueno. Imaginen que yo les digo,
Yo soy una persona que tiene como una habilidad clarísima el hacer reír a la gente, el divertir a la gente. Tengo facilidad para que la gente se ría y se entretenga. Y ustedes dirán, ah, sí. Bueno, ¿cómo podemos saber que Mauricio es una persona graciosa, entretenida? Probablemente me digan, ah, dinos algo gracioso, algo entretenido. Y yo les cuento un chiste. Y no les da nada de risa. Quizá, bueno, escogí un mal chiste, ¿no? Mi audiencia no está preparada para ese chiste. Y les cuento 4 chistes más. Nadie se ríe. Entonces, después de 5 chistes, ustedes dirán, Mauricio no es una persona tan graciosa como dice que es, porque me contó 5 chistes y ninguno me dio ni la más mínima gracia. ¿Cómo ustedes evalúan la habilidad ser gracioso de Mauricio? Porque yo les cuento un chiste y deberían reírse. Pero ¿qué pasa si yo les cuento un chiste y se mueren de la risa? Y les cuento 4 chistes más y ya no pueden más. Dicen, qué entretenido, qué gracioso que es Mauricio. Para aterrizar la habilidad, yo necesito encontrar resultados. Si yo les digo que soy un excelente negociador, lo más probable es que me pregunten, a ver, cuéntame alguna negociación difícil, complicada. Y yo se los tendría que sustentar. Si yo les digo que soy excelente haciendo estos cubos de Rubik y tengo un cubo de Rubik, lo más probable es que me digan, a ver, resuélvete un cubo. Entonces, empiezo a armarlo y se lo demuestro. Entonces, la propuesta de valor que nosotros queremos transmitir siempre empieza por las habilidades que tengo y termina por aquellos resultados que yo he podido alcanzar poniendo en práctica estas habilidades. Y esos resultados tienen que ser resultados que generen valor en la organización, o sea, a lo largo de la experiencia que yo tengo. Si yo les digo, yo reestructuré mi área, perfecto, eso es un resultado. ¿Y qué valor aportaste? Bueno, en realidad no hubo mayor diferencia, porque los costos fueron los mismos, los tiempos fueron los mismos, la gente hacía exactamente lo mismo. Entonces, tuve un resultado, pero no generé valor. Pero si reduje costos, reduje tiempos, ahí sí se entiende que esas habilidades que yo puse en práctica generarán un valor en el futuro también. Y el cuarto elemento, porque hasta aquí yo estoy hablando de contenidos en los cuales yo tengo experiencia. El cuarto elemento es el potencial de desarrollo. No lo sé, pero lo puedo aprender en un tiempo razonable, evidentemente. Esto le va a pasar a mucha gente que a veces me pregunta, ¿y si yo me presento a un puesto? Hay elementos en los cuales yo tengo experiencia, pero hay otros requisitos en los cuales yo no tengo experiencia. Yo tengo que vender esta capacidad de decir, no lo sé, pero lo puedo aprender porque tengo la capacidad para aprenderlo en tiempo razonable y tengo la disposición. Y esa combinación es lo que va a construir una propuesta de valor que es única para el perfil de Mauricio, de Joaquín, de Richard y de cualquier otra cosa. Perfecto. Sí, acá nosotros... El punto 3, solamente una cosita rápida que Rodrigo pregunta, el punto 3 son los logros. El número 1 son los conocimientos, el 2 son las habilidades, las competencias, el 3 son los logros y el cuarto es el potencial de desarrollo. El aprendizaje, no la capacidad de aprendizaje. Ya, perdón, Juan, te interrumpí. No, perfecto. Es que justamente te iba a preguntar sobre eso. Entonces, la propuesta de valor es una mezcla entre las habilidades que yo tengo y, por supuesto, la responsabilidad que yo tenía en el cargo, y luego en el logro yo hago evidencia de cómo yo desarrollé esa habilidad para llegar a un objetivo medible, ¿correcto? Dentro del currículum. Esa es la propuesta de valor. Es el rol que yo desempeño, demostrando habilidades para poder llevar a cabo ese rol, y luego en el logro evidenciar que yo tengo esa habilidad y siempre con objetivos medibles, cuantificables, ojalá, de algún logro en específico, sea un aumento en venta, un aumento en Net Promoter Score, en cierto clima laboral, por ejemplo, o la métrica que se tenga que medir dentro de la empresa, dependiendo de cada rol, sea logístico, marketing, recursos humanos, TI, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Por ahí va. Ahora, hay una pregunta muy interesante que nos lleva también al cuarto punto, Mauricio, que es cómo nosotros adaptamos esta propuesta de valor a un cargo específico. Y Richard hizo una muy buena pregunta relacionada a lo siguiente. Si es que yo pongo todas mis habilidades, y ponte que yo tengo muchos años de experiencia, ¿ok? Pongo todas mis habilidades, tengo logros comprobados, pueden llamar a todas las personas que han trabajado conmigo y todas las referencias van a hablar muy bien de mí. Y yo estoy postulando un cargo, ¿ok? En el que me siento cómodo y a lo mejor no es un cargo más arriba, a lo mejor es un cargo paralelo, incluso un cargo un poco abajo.
Y cuando se lee mi currículum, el reclutador dice, usted está sobrevalorado para el cargo, y por lo tanto me da miedo entrevistarlo o contratarlo, porque puede ser que le llegue una oferta en la mitad de la contratación y que esta persona se vaya, toma la decisión de irse porque está sobrevalorado para el cargo. Como nosotros, creo que eso tiene que ver con propuesta de valor, pero también con cómo adaptar el currículum a lo que necesita el cargo en específico, ¿no? Si nos puedes comentar un poco más de esta adaptación, que ya es el último punto de los temas que vamos a hablar acá, y luego ya podemos abrir a las preguntas que nos están llegando acá en el chat y también en el Q&A. Sí, claro. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos cuando postulamos a un puesto es tratar de calzar en la mayor medida posible con lo que el puesto requiere. Cuando nosotros postulamos a puestos en el sector privado, por lo general no llegamos al 100% del perfil del puesto. Es más, es muy complicado. Casi siempre yo voy a postular y me acercaré, o sea, para sentir, para que el empleador considere que yo estoy acercándome bastante al perfil del puesto, un 70, 80, 90% estamos bien. Rara vez uno calza al 100%. En el sector público, no sé cómo será en otros países, pero por lo menos en Perú, tú tienes en el sector público un perfil y tú tienes que acercarte al 100% de los requerimientos del perfil. O sea, se necesitan 5, no sé, para un puesto específico, ¿no? Economistas o abogados, 5 años de experiencia viendo tal tema, con maestría. Si yo no tengo esas 3 características en el sector público aquí, no voy a poder postular, o sea, me van a rechazar. En el sector privado sí. En el sector privado, a ver, no tiene una maestría, pero tiene un diplomado, no tiene 5 años de experiencia, pero tiene 4, se es más flexible. Entonces, lo primero es no traten de encajar al 100%. Traten de acercarse en la medida de lo posible. No se frustren si no llegan al 100% si postulan al sector privado. Y a veces vamos a caer un poquito por encima, vamos a caer un poquito por debajo. Cuando estamos por encima, el riesgo es ese, el que tú has mencionado, Juan. Que el empleador diga, ¿qué pasa si lo contrato y en 6 meses está buscando otra opción, está buscando una opción en la que le paguen más, que tengan mayores responsabilidades? Siempre tenemos que alinearnos con lo que el perfil del puesto requiere. Si yo, por ejemplo, postulo a un puesto que requiere 5 años de experiencia en algún tema y pongo en mi currículum que tengo 15 años de experiencia, evidentemente el empleador va a decir, no, o sea, es un elemento en el que va a encontrar disonancia. Entonces, si el puesto requiere 5 años de experiencia, yo puedo poner más de 5 años de experiencia. No especifico cuántos, pero pongo más de 5 años de experiencia. Experiencia, no sé, negociando con proveedores del sector de retail. Entonces yo puedo poner allí que tengo experiencia negociando con proveedores del sector de retail, pero pongo la información más general, más abierta, sin especificar mucho, para que cuando un empleador o un reclutador lea mi currículum, encuentre que eso que busca en primera instancia, yo lo tengo. Ya el detalle entrará en una entrevista, pero en una entrevista hay una interacción en la cual me puede preguntar directamente un reclutador, Mauricio, yo veo que acá tú tienes un poco más de experiencia de la necesaria, yo estoy buscando a alguien que gestione equipos de 3, 4 personas y de pronto tú me pones que gestiones equipos de hasta 20. Entonces, claro, allí yo tengo que saber cómo aterrizar estas ideas. Y uno de los elementos que ayuda mejor en una entrevista, porque acuérdense, en el currículum yo tendría que ser un poquito más general para que por lo menos no les genere este ruido, estoy buscando a alguien que gestione equipos de 4 o 5 personas y en el currículum sabe que ha gestionado hasta 20. Creo que se va a aburrir, va a sentir que este equipo no le ofrece mayor reto. En el currículum pongámoslo de una manera más amplia, más general. Y en la entrevista, cuando me pregunten, ¿estás un poco sobrecalificado? Yo tengo que enfocarme mucho en qué es lo que me representa un reto para el puesto. Es decir, yo no estoy postulando a este puesto porque sea simplemente un escalón o un puesto temporal. Yo estoy postulando a este puesto porque me representa un reto, y ya aterrizando lo que el puesto requiere, tendría que hablar de las responsabilidades del puesto y qué es lo que se espera del puesto y cómo yo podría ofrecer resultados. Porque claro,
A ver, voy a poner un ejemplo relacionado con fútbol un ratito, pero simplemente es una idea. Imaginemos que Messi, que Lionel Messi, de pronto lo entrevistaran en un equipo de la B del fútbol argentino, por poner un ejemplo. Evidentemente la pregunta es, oye, pero estará media temporada o una temporada y a la primera que le ofrezcan un contrato más interesante se va a ir. Pero ¿qué pasa si Messi dijera, no, a mí lo que me interesa es ayudar a este equipo a conseguir ciertos resultados, porque yo tengo tal experiencia y creo que puedo aportar? El riesgo siempre existe, ¿bien? Cuando nosotros estamos sobrecalificados, todo reclutador se va a preocupar porque nos vayamos antes de tiempo. Ahí ya depende de nosotros el dejar claro en qué medida me motiva postular a esta posición específica. Porque claro, si yo no sé aterrizar la idea y no sé convencer al reclutador, lo más probable es que diga yo prefiero no arriesgarme con alguien que de pronto en 3 meses me podría dejar. Pero por eso es que yo me tengo que enfocar mucho en cómo creo que yo podría aportar al puesto y qué retos me representan. No sé si con eso he contestado la pregunta. Es una pregunta de espectro muy amplio, entonces he tratado de también dar una respuesta un poquito más amplia. Sí, perfecto. Acá nos están llegando bastantes preguntas. A ver. 11:36. No sé, Mauricio, si te parece que las vayamos discutiendo ya ahora o si tienes algo más a Sí. agregar. ¿Sí? Sí, porque ya hemos cubierto casi todos los temas de las preguntas, entonces ahora ya vamos a empezar a matizar estos, vamos a entrar en situaciones puntuales. Está bien, Juan. Perfecto. Entonces empezamos con cómo nosotros podemos adaptar la propuesta de valor para los casos donde estamos en un cambio de carrera. Por ejemplo, tengo habilidades transversales y quiere esta persona demostrar eso en el CV. Esa es una muy buena pregunta que siempre, siempre nos genera un reto. Voy a poner un ejemplo aleatorio. ¿Bien? Yo tengo experiencia en áreas comerciales y en finanzas. ¿Bien? O tengo experiencia en áreas comerciales y me quiero ir a finanzas. Mejor todavía, si no tengo nada de experiencia en esa nueva área a la cual quiero postular, ese cambio de carrera. Entonces, evidentemente yo no puedo hablar de mis habilidades técnicas porque no me van a servir. Yo estoy yéndome a otra área, quiero un perfil en el que lo técnico puede servir como algo complementario, pero no es lo esencial. Ahí yo me debería enfocar un poquito más en mis habilidades blandas, porque las habilidades blandas son transversales. Entonces, ejemplo, si yo estoy postulando a una nueva área o me interesa ir a una nueva área en la que necesito habilidad analítica, habilidad para interpretar, analizar, conceptualizar información, evidentemente yo no voy a saber interpretar desde lo técnico esta nueva información, pero sí tengo que demostrar esta capacidad para tomar datos, interpretarlos, analizarlos y generar resultados. O tengo experiencia en un área en la que tengo que ser creativo y en esta nueva área también voy a necesitar ser creativo. Perfecto, eso es lo que yo tengo que vender. Estas habilidades que no son técnicas, que son habilidades blandas, que se van a requerir en el nuevo perfil profesional. Porque además, cuando yo cambio de área profesional, evidentemente la parte técnica la iré aprendiendo, ¿no? Justo lo que tengo que vender ahí es la capacidad para aprender estos nuevos contenidos, pero yo ya traigo como mi bagaje estas competencias blandas como, y estoy soltando ejemplos, o sea, no es que tenga que ser esta, pero aquí vas a necesitar alguien creativo. Yo he sido creativo en mi experiencia previa con tal y tal y tal resultados. Tú necesitas a alguien que sepa moverse a todo nivel, que sepa hablar desde con un gerente general hasta con un operario. Perfecto, eso yo lo he hecho antes en tal y tal y tal caso. Si se dan cuenta, no vamos a entrar en la parte técnica, vamos a entrar en mis habilidades personales que me ayudaron en estas situaciones a alcanzar resultados y que ahora yo puedo poner en práctica. Si cuando postulo el reclutador me dice, es que yo necesito, mira, tú has sido comercial toda tu vida y ahora estoy buscando a alguien en logística. Tú no tienes experiencia en logística y yo necesito a alguien que tenga experiencia en temas logísticos específicamente. Ahí no hay mucho que podamos hacer en ese momento porque el reclutador estará buscando a alguien con experiencia técnica. Pero si de pronto el empleador permite que llegue una persona que no tenga experiencia técnica, pero que sí tenga el potencial y que tenga una serie de habilidades blandas que a mí me van a servir, allí sí el reclutador va a tener mayor disposición. Pero no se frustren si quieren hacer este cambio profesional y a veces se chocan contra una pared que les dice,
es que necesitamos a alguien con experiencia en esta área. Lamentablemente, a veces el mercado castiga, entre comillas, y lo que piensa es, lo que has estado haciendo en los últimos años es lo que querrás seguir haciendo en los próximos. Y claro, cuando queremos hacer este viraje de perfil profesional, muchas veces nos encontramos con ese muro, pero hasta que encontremos a alguien que apueste por el potencial de desarrollo. Perfecto. Entonces, tenemos varias preguntas relacionadas a este cambio de área, digamos así, o un traspaso transversal, o un crecimiento profesional que sea lateral, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas, el resumen sería el siguiente, corrígeme si estoy equivocado, Mauricio. Cuando tú vas a cambiar de área y por lo tanto no tienes a lo mejor toda la experiencia técnica que requiere esa vacante en otra área, entonces lo que debes hacer es adaptar aquellas habilidades que tú utilizaste en tu carrera hasta ahora y adaptarlas a algo de esa área en la que tú las podrías realizar de la misma forma o las podrías realizar de una manera similar, ¿no? Exacto. También dejar bastante claro dónde está la experiencia y dónde no está la experiencia, eso también habla muy bien, pero también combinarlo con aquello que decías tú, que es cuál es tu capacidad de aprender cosas nuevas y tratar de evidenciarlo de esta forma, porque así tu currículum queda mucho más sólido en este traspaso de área de carrera, ¿no? Entre una y otra. Así es. Y de hecho, Joaco, un elemento importante es la capacidad para ser o sea, la capacidad de adaptabilidad, la capacidad para adaptar de cada uno de nosotros. Hay quien pone en su currículum, más o menos como una especie de cliché, ¿no? Capacidad para trabajar en equipo, capacidad para orientarme al resultado. Eso, en el fondo, lo tenemos todos, en mayor o menor nivel. Pero algo que a mí me resulta sumamente atractivo en los currículums es cuando, o sea, no en el currículum, sino en el perfil profesional, es la capacidad adaptativa de la gente. Porque no hay manera de adaptarnos que no pase por el aprendizaje. Si yo tengo la capacidad para adaptarme, es porque yo puedo aprender cómo el entorno ha cambiado y qué tengo que modificar de mi conducta. Perfecto. Pero claro, tengo que saber sustentar. Las personas que han tenido que cambiar de país por un tema laboral, allí tienen un muy buen ejemplo de capacidad adaptativa. ¿A qué se tuvieron que adaptar? Quizá a un nuevo clima, a una nueva cultura, a una nueva geografía, a un nuevo estilo de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pude aprender, tuve una experiencia que me requirió un alto aprendizaje en el pasado, es más probable que yo en el futuro te pueda vender y te pueda aterrizar esa idea. Entonces, como me he podido adaptar en el pasado, me podría adaptar en el futuro. Entonces, me estás contratando y no tengo mayor experiencia, pero lo puedo aprender. Ahora, claro, ahí repito, el empleador tiene que estar dispuesto a apostar por nuestro potencial de desarrollo. Perfecto. Ahora, existen 3 o 4 preguntas que tienen relación al formato del CV, ¿no? ¿Cuántas hojas es mucho? ¿Cuántas hojas es poco? ¿Fotos sí o no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando tú tienes muchos cargos, ¿no? Que has desempeñado muchos cargos? ¿Cómo nosotros adaptamos eso al formato ideal del currículum? Cuéntanos un poco de eso. A ver, voy desde la última pregunta y después respondo la primera. Si yo tengo muchos cargos, no tenemos que profundizar de la misma manera todas las experiencias que tenemos. Es decir, yo no voy a darle el mismo nivel de detalle a los puestos que desempeñé en el 2001, 2002, 2004, 2005, porque son experiencias de hace más de 15 años y mi perfil profesional evidentemente ha evolucionado a lo largo de este tiempo. Pero lo que tendría que hacer, lo que yo siempre recomiendo hacer es enfoquémonos en los últimos 10 años de trabajo. O sea, yo le voy a dar mayor peso en mi currículum a lo que he hecho en los últimos 10 años. Alguno de ustedes me podrá decir, Mauricio, pero es que yo del 2005 al 2010 ocupé un cargo, no sé, a ver, de gerente general y ahora yo estoy postulando a puestos de gerente general, entonces sí debería ponerlo. Sí, claro. Yo solamente voy a hacer excepciones si algún puesto que yo he desempeñado hace más de 10 años está directamente relacionado con el perfil al que postulo ahora. Pero si yo en el 2008 al 2010 era analista o era coordinador y en este momento soy gerente, ¿ya para qué voy a detallar tanto esa experiencia? Ahí puedo poner solamente mi mayor logro o una descripción muy cortita, en una línea, máximo 2 de ese puesto. O incluso, si no es un puesto tan relevante, puedo mencionar solo el nombre del puesto y la empresa o hasta puedo omitirlo.
Hay gente que he visto que me ponía experiencias desde el 95, ¿no? Trabajé como jefe de ventas en una empresa de telefonía del 95 al 96. No, ya sácalo, olvídalo. Si no está directamente relacionado con el perfil que yo tengo en este momento, el que yo quiero venderle al mercado, saquemos esa información, no se preocupe. Y solo pongamos aquella que esté directamente relacionada. ¿Foto o no foto? Esa es la pregunta del millón. Depende mucho de la cultura. Por ejemplo, en culturas como en Estados Unidos, no te piden foto, es más, te dicen que hasta no es necesario, porque claro, a menos que yo me esté presentando a un puesto como modelo, en el que mi cara sea relevante, no tiene mayor importancia como yo me vea. En culturas más latinoamericanas, a veces nos piden foto. Depende mucho del reclutador y acá no les puedo dar una respuesta tajante. O sea, digamos, lo más contundente que les puedo decir es depende del reclutador. Pero si mi punto de vista como Mauricio Gutiérrez, profesional, yo recomiendo que no pongan foto porque no es necesario. Si alguien me quiere ver la cara, que vaya a mi perfil de LinkedIn y ahí me podrá ver la cara, pero en el currículum mi sugerencia es que no la ponga. Ahora, ¿qué pasa si se presentan a un puesto en el que la postulación dice explícitamente enviar currículum con foto? No, no voy a enviar currículum con foto porque a mí Mauricio Gutiérrez de Gene me ha dicho que no pongo. No, no, no. Si el reclutador explícitamente lo pide, sí sugiero que se ponga una foto. Pero salvo que sea explícita el requerimiento, no. Y la primera pregunta que nos habían hecho, refléjame en la memoria, Juanjo, ¿cuál era? La extensión del La currículum. extensión. Depende también mucho de la cultura. En Europa, en Estados Unidos, se suele trabajar con un currículum de una sola hoja. Aquí en Latinoamérica tendemos a hablar de currículum de hasta 2 hojas como máximo. A ver, también depende mucho del perfil profesional. Les voy a contar cómo pasa aquí en Perú, que probablemente pase en otros países. Si yo soy ingeniero civil y trabajo en proyectos, y yo le mando a un potencial jefe un currículum de 1 hoja, 2 hojas, el jefe va a mirar y me va a decir, ¿dónde está el resto? Y me va a pedir, ¿dónde está la información del resto de proyectos que tú has hecho? Y usualmente los ingenieros civiles de proyectos te mandan unos currículums que son 10, 12, más experiencia, más hojas, ¿no? 20 hojas. Se lo mandas a un potencial jefe, el potencial jefe feliz va revisando toda esa información, porque es información que les interesa para tomar una decisión. Entonces, si mi perfil es un poco más ejecutivo, por lo general, entre 1 hoja y 2 estará bien. 3 hojas si ya yo realmente no puedo condensar mi información, pero 3 hojas así como haciendo una excepción, ¿no? Que es algo muy, muy puntual. Pero efectivamente hay que adaptar el currículum dependiendo del perfil profesional que uno tenga. Si yo soy marquetero, no, a ver, yo soy diseñador industrial, no voy a mandar un currículum que tenga puro texto. Probablemente ponga un portafolio de los productos que he diseñado o de los diseños que haya hecho, y va a ser un currículum más visual. Si yo soy abogado, probablemente sea un currículum que tenga más texto de máximo 2 hojas. Entonces, mi sugerencia es, para su perfil profesional, conversen con gente que esté en su área de trabajo para preguntarles cómo armarían ellos el currículum. Pregúntenle a gente que recluta a otras personas. Por ejemplo, un ingeniero civil podría ir donde un gerente de proyectos, del tipo de proyectos a los cuales me interesa postular, preguntarles, cuando tú convocas gente y recibes currículums, ¿qué valoras en ese perfil? Ah, mira, a mí me interesa que ponga información de todos los proyectos que han visto. ¿Y más o menos cuántas hojas podría ser? Bueno, depende. Alguien junior, yo espero que me ponga unas 4 hojas. Alguien con una experiencia más o menos semi-senior, pueden ser unas 6, 7 hojas. Y alguien senior, por lo menos unas 9 hojas. Pero ese es en el caso de un ingeniero civil. En el caso de un gerente de finanzas, 2 hojas es más que suficiente. Por lo general, los cargos ejecutivos, 2 hojas como más. Me han tocado clientes que me decían, yo quiero poner 1 hoja. No quiero que tenga más de 1 hoja. Yo tengo 15 años de experiencia, pero yo quiero que mi currículum tenga 1 hoja. Está bien, no hay problema, se puede adaptar, pero tenemos que ser conscientes que 1 hoja tiene que ser un currículum que tenga realmente la información
sustancia, tiene que tener el ADN, tiene que ser la creme de la creme de la creme de mi perfil profesional. Si yo quiero solamente poner una hoja, ¿en qué me tendría que enfocar? Más en mis logros que en mis funciones. Porque acuérdense, mis funciones describen el puesto de trabajo. A ver, si yo soy gerente de finanzas, lo más probable es que haga lo que casi todo gerente de finanzas hace. Lo que le va a interesar a un reclutador es ¿y qué valor aportaste? Porque claro, ¿no? Me voy a enfocar en cuánto dinero pude ahorrar, cuánto pude ahorrar, en cuánto. ¿Cómo impacté yo en la rentabilidad de la organización? Eso es lo que tendría que poner. Perfecto. Cuando ustedes hablen de logros, y esto así lo pongo bien puntual, Paco, cuando hablen de logros, piensen en 3 elementos esenciales. Y esto les va a servir mucho para no complicarse la vida con, uy, ¿qué es un logro? ¿Qué no es un logro? Si han trabajado en el sector privado, pueden alinear sus logros a la rentabilidad, a cómo sus logros impactaron en la rentabilidad de la organización. Y va a ser de 3 maneras. O generaron dinero, que usualmente son los comerciales, o ahorraron dinero, que usualmente son las áreas de soporte, finanzas, recursos humanos, contabilidad, administración, ¿no? Porque claro, su objetivo no es generar dinero, sino administrarlo. O ahorraron recursos como tiempo, volumen, material, etcétera, etcétera. A recursos humanos le cuesta mucho a veces aterrizar estos logros, pero claro, recursos humanos lo que busca es cómo eso que yo logré aportó a que la organización sea más rentable. Entonces hace que el capital humano, ¿no? La gestión humana, haga que las personas sean más productivas. Lo segundo es tratar de cuantificar en la medida de lo posible. Y digo en la medida de lo posible porque hay perfiles a los que se les hace más fácil cuantificar. Claro, si yo tengo indicadores que son súper numéricos, de ahí puedo sacar mis logros. Pero un abogado sufre con esto, porque los abogados no les cuantifican los logros a veces. Traten. Si se puede cuantificar, cuantifíquenlo. Si no, no se preocupen, no por eso deja de ser un logro. Y lo tercero es tratar de hablar de acciones y resultados. ¿Qué hice yo que me permitió conseguir un resultado? Esto se ha trabajado en el sector empresarial. Y si han trabajado en sectores públicos o en organizaciones sin fines de lucro, ¿en qué medida mis resultados ayudan a cumplir con la misión de la organización? Eso es más sencillo, porque no se van a enfocar en rentabilidad, ese no es el objetivo. El objetivo es cumplir con la misión. Esto se lo dejo como una idea general que les va a ayudar bastante a aterrizar información. Bien, Juan. Perfecto, sí, tenemos algunas, bueno, nos quedan 7 minutos para responder 3 tipos de preguntas, te diría yo, ¿vale? Una, si me la permites, es relacionada, la puedo responder yo, es relacionada a aquellas personas que están saliendo de la universidad y están enfrentándose a la búsqueda laboral ahora por primera vez o por segunda vez, ¿no? Después de la práctica profesional. En aquellos casos, en el currículum, sí es súper válido que nosotros pongamos el voluntariado que hicimos, si es que nos ganamos alguna beca, si es que hicimos algún viaje y aprendimos alguna cosa en específico, y la práctica profesional que se haya realizado, por ejemplo. Todo eso es súper válido porque cuando hay poca experiencia laboral, sí, nosotros medimos como reclutadores, como gestantes, nosotros sí medimos justamente cuáles son las habilidades que una persona tiene para alcanzar objetivos. Entonces, si tú te pusiste un objetivo de ganarte una beca, de tener las mejores notas, de ser asistente de un profesor, todo eso es súper relevante para el primer currículum. ¿Ok? Así es que en ese sentido sí, siempre dentro de la forma que Mauricio mencionó anteriormente. ¿Ok? Luego tenemos otro tipo de pregunta, Mauricio, que es relacionado a si es que yo tengo mucha experiencia, pero solo dentro de una empresa, o tengo muchas experiencias y por lo tanto se da a conocer más o menos la edad o la cantidad de años que tiene la persona, cómo nosotros evitamos un sesgo en relación a edad, en relación a género, por ejemplo, o algo en ese sentido, si es que tenemos que preocuparnos con eso o no. Esa te la hago a ti, Mauricio, en relación a sesgos de edad, de género también. Esto es algo muy cultural y lamentablemente, por lo menos en Perú, esto todavía a veces es información que se pide en un currículum, en una postulación. Ahora se está poniendo un poquito más de moda o se conversa más acerca del llamado currículum ciego, ¿no? Que yo no pongo ni mi nombre, ni pongo ciertos datos, porque claro, lo que le interesa a un reclutador en el fondo es ver si ese perfil profesional tiene las habilidades para desempeñar el puesto,
que sea mujer, que sea hombre, tenga alguna religión particular, alguna orientación sexual, alguna edad, es irrelevante. Lo cierto es que debería ser efectivamente, o sea, no debería ser un criterio que se tome en cuenta la edad, el sexo, la orientación, etc. Pero a veces postulamos a organizaciones donde nos lo piden de manera explícita. Si nosotros nos ponemos un poquito más estrictos en cuanto a, ok, yo voy a mandar mi currículum sin datos, que es válido, sin datos de contacto sí, pero sin ningún dato personal, el riesgo, entre comillas, que yo corro es que no me llamen, ¿no? Porque no tienen cierta información y tal. Allí depende ya de cada uno de nosotros definir en qué medida queremos alinearnos o no alinearnos con lo que la convocatoria requiere. Si yo tengo, imagínense, ¿no? 50 años y estoy presentándome un puesto donde quizá mi edad podría jugar en contra, lo que yo haría es quitar, es más, en el currículum no tendríamos por qué poner la edad. Claro, si yo de pronto pongo 25 años de experiencia laboral y más o menos el reclutador puede hacerse una idea, ¿no? Entonces, esto lo podemos conectar con lo que les mencioné hace un rato de solamente poner aquello que el puesto requiere. O sea, no especificar tanto mi perfil, sino poner solo aquello de mi perfil que se esté alineando con el puesto. Requieren a alguien con 5 años de experiencia y yo tengo 25. Pongo ahí en mi currículum más de 5 años de experiencia. No especifico, pero pongo porque el reclutador va a contrastar. Entonces, mi sugerencia, que no sé hasta qué punto satisfaga la respuesta a la pregunta, pero es tratar de poner información más general y menos aterrizada, simplemente para alinearnos con el perfil del puesto y no contrastar tanto mi perfil, el perfil de Mauricio, ¿no? De la persona, tratando de demostrar quién soy yo de manera amplia. Es decir, yo no quiero decirles que tengo 15 años de experiencia y que conozco tantos temas. Yo solamente quiero en mi currículum que sepan que ese puesto al que estoy postulando tiene esa experiencia, ¿no? O sea, no van a conocer al Mauricio de manera específica, concreta, sino al Mauricio alineado solamente con ese perfil de puesto. Es la mejor recomendación que encuentro en este momento para darles. Perfecto. Existe una pregunta que es relacionada a los softwares ATS, Applicant Tracking System, ¿no? Son lectores de currículums, para los que no saben, lectores de currículums automáticos que determinan si es que la persona tiene afinidad con el cargo o no lo tiene. ¿Cuáles son las palabras claves que nosotros tenemos que poner en nuestro currículum para que nos acepten el currículum dentro de un cargo que por supuesto tenga que ver con lo que nosotros hacemos? Esta pregunta me gusta mucho porque efectivamente nos lleva a que tengamos que identificar esos conceptos clave de nuestro perfil requeridos para un puesto. Si yo estoy postulando a un jefe de finanzas con experiencia en tesorería y tributación y cobranzas, ¿no? Por poner un ejemplo, el puesto requiere experiencia en tesorería, cobranzas y tributación, yo tengo que poner en mi currículum por lo menos un par de veces esas palabras. Ahora, alguno me podría decir, oye, Mauricio, entonces postulo un puesto de jefe de finanzas y pongo 20 veces tesorería, 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 tesorería. Cobranza, 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 cobranzas. Tributación, tributación, tributación. Entonces, ¿tengo más opciones? No, porque los ATS, no les puedo garantizar esto, pero estoy casi seguro que tienen una forma de medir el spam. Si yo postulo a un puesto y repito 50 veces todas las palabras clave, probablemente el ATS diga, está poniendo ya demasiado. O sea, una cosa es que lo ponga 1, 2, 3 veces y otra cosa es que esa palabra aparezca 100 veces en mi currículum. Entonces, yo tengo que identificar esas palabras clave del puesto que usualmente en el perfil del puesto aparecen, ¿no? El nombre del cargo está dentro de los requisitos y esos conceptos replicarlos en mi CV. Incluso no tengan miedo de poner tal cual se piden en la convocatoria. O sea, experiencia de 5 años gestionando con empresas estatales, con organizaciones estatales. Perfecto. Eso, si yo lo tengo en mi experiencia, lo copio y lo pego en el currículum. Experiencia de 5 años negociando con empresas del Estado.
Entonces, cuando el ATS lo lea, va a encontrar que eso que busca efectivamente está aquí. Es un poco lo que nosotros hacemos cuando buscamos, no sé, a ver, algún servicio. Imagínense, se quieren ir de vacaciones y quieren un hotel que tenga desayuno incluido y, no sé, baño privado. ¿Qué van a tipear? Desayuno incluido, baño privado. Y las alternativas que tengan esa opción en su perfil van a ser las primeras que les aparezcan. No tengan miedo de replicar exactamente lo que busca el puesto dentro de su perfil, porque justamente lo están alineando mejor. Perfecto. Y si nos podemos extender un minuto más en la charla para Claro que sí. una polémica bastante buena, que es la siguiente frase: el currículum murió, la marca personal lo mató. ¿Qué opinas sobre eso? Yo creo que hasta en buena medida es cierto. El currículum finalmente es una vía en la cual yo transmito mi marca personal, pero no es la única. O sea, yo puedo tener un currículum maravilloso, súper bien armado. Sin embargo, mi perfil profesional no estará alineado con aquello que busca. Entonces, mi marca personal va más allá del currículum y va a terminar de convencer a un reclutador, tanto que el reclutador no nos contrata porque nosotros le mandemos un currículum, ¿no? El empleador ve nuestro currículum y dice, lo quiero entrevistar, quiero conocerlo, me voy a meter a ver sus redes sociales. Entonces, nosotros en el fondo tenemos que aprender a gestionar nuestra marca personal de manera integral y uno de esos canales es el CV, pero luego otro es gestión de redes sociales, gestión de entrevista, ¿no? Yo he visto currículums que son espectaculares, que yo sé, qué buen candidato, entrevistaba a la persona y no me gustó cómo interactuó, no lo vi motivado, no, hay algo, ¿no? Entonces, es cierto, si solamente nos contrataran por el currículum, pucha, sería un mundo ideal. Pero ahora hay muchas más variables y con el boom de las redes sociales, un reclutador empieza a mirarnos, no solamente en LinkedIn, se va a meter a nuestro TikTok, a nuestro Facebook, y eso también tenemos que saber cómo gestionar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Acá existe una última pregunta que si quieres la respondo yo, es cuando tú estás no solamente tú puedes adaptar el currículum para el cargo en el que estás postulando, sino que también frente a los ojos de la persona que lo va a leer. Entonces, digamos que el cargo es el mismo, pero tú tienes un currículum para recursos humanos o un currículum para el CFO que te va a entrevistar en el área de finanzas específicamente, por ejemplo. Por lo general nosotros tenemos el mismo currículum para este cargo y luego en las entrevistas nosotros enfocamos en cosas diferentes. Por ejemplo, el recurso humano necesita saber si tú tienes las habilidades blandas, si eres una persona que puede aprender rápidamente, si te puedes adaptar a la cultura. Existen otro valor de profesional frente a los ojos de recursos humanos y por supuesto la persona del cargo va a enfocarse un poco más en la parte técnica, si tienes experiencia en el área, con los números en el caso de finanzas, con los estados de resultados, con los ahorros, con el flujo de caja y ese tipo de cosas. A lo mejor el recurso humano no se enfoque tanto en eso, porque justamente después hay un segundo filtro de la persona que te va a contratar por algo un poco más técnico. Entonces, eso por lo general nosotros lo adaptamos más en el discurso, en la entrevista, que en el currículum en sí, pero también se podría hacer una pequeña modificación dentro del currículum para apuntar a un lector u otro, ¿vale? Eso no es ningún problema. También, y creo que la última pregunta acá es justamente relacionada a, déjame ver, no, creo que respondimos todos. Hay una preguntita aquí que Luis Romero, ¿se ve en primera o tercera persona? Sí. En realidad no hay una norma, depende de cómo uno se sienta más cómodo. He tenido usuarios que me dicen yo prefiero ponerlo en primera persona, incluso cuando redacten los logros, hay gente que pone aumenté, gestioné, lideré, lo pone en primera persona porque dice este logro, claro, no es que lo hice yo solito, pero yo fui el responsable. Hay gente que lo pone en tercera persona, lideró, alcanzó. Hay gente que lo pone en impersonal, se aumentó, se redujo, se consiguió. No hay una norma, como cada uno prefiera. Yo particularmente, a mí me gusta ponerlo en primera persona, pero si alguien lo quiere poner en tercera, es totalmente válido. O sea, ni nos van a contratar por ponerlo en primera o en tercera, ni nos van a dejar de contratar por eso. Y Germán, las referencias en el CV, no. Yo recomiendo que no. Las referencias, cuando nos la pidan, las enviamos a pago.
pero no es necesario ponerlas en el CV. Perfecto. Bueno, con eso nosotros concluimos entonces la charla del CV del futuro. Muchas gracias a todos los que participaron. La verdad es que ha sido una de las charlas más exitosas en realidad dentro de lo que es Ruta. Muchas gracias por la participación de ustedes, han sido increíbles. Bueno, vamos a estar desde MyDNA siempre actualizándonos con rutas laborales como esta a lo largo del año. También nos pueden seguir en las redes sociales, pueden seguir a Mauricio también. Así es que muchas gracias a todos, ha sido un gusto y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaco. Gracias a todos por la participación. Yo sé que se deben haber quedado con algunas dudas. Los invito, les escribí ahí para que conecten conmigo en LinkedIn, envíenme sus consultas, escríbanos y les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya servido la información. Hasta luego. Que estén bien. Chao, Chao, chao. chao. Gracias.